Hola a todos, gente. Hoy toca el capítulo 3 del spin-off Carta de Keisuke Baji. Vale aclarar que esto es canónico, como todos los especiales, y no está dibujado por Ken Wakui, pero sí supervisado por él. Por si no han visto la primera parte, la dejaré en la descripción. Bien, habíamos quedado con el encuentro en la escuela entre Chifuyu, queriendo ser el vicecapitán de la primera edición de Touman, y Ryusei Satou, el actual vicecapitán, y persona en la que Baji confía, encontrándose con Chifuyu en la misma escuela. Empezamos el tercer capítulo de este spin-off con un Chifuyu suspirando por Ryusei, pero de bronca, porque no lo soporta y además se acaba de enterar que van a la misma escuela. Su gato, que en este momento lo llamaremos según el nombre que Chifuyu le da, Excalibur, estará a su lado. Explicará también que tiene una cicatriz en la cabeza y que lo adoptó cuando fue abandonado. Si quieres saber más sobre este especial, en el canal tiene su propia review, la dejaré también en la descripción. Como dije, Excalibur saldrá de la casa y se irá. Chifuyu notará que nuevamente no ha comido nada. En la escuela, su séquito de seguidores notan que está algo distraído, hasta que Chifuyu les pregunta si conocen a Ryusei Satou. Los demás lo ven y dicen que es un pésimo peleador, pero que es muy hablador, que no es mal tipo, pero les molesta que es muy popular con las mujeres. Ahí se da cuenta de que Ryusei es distinto en la escuela, que los tiene engañados a todos ya que él sabe de lo que es capaz. Aunque esto hace volar un poco la imaginación de Chifuyu creyendo que todos los que están en la escuela pueden tener una doble vida. Entre todo esto, Ryusei es invitado para ir con sus compañeros a un restaurante, pero este lo rechaza diciendo que tiene algo que hacer. Chifuyu lo interroga sobre esto, pero Ryusei evade la pregunta diciéndole que son asuntos personales. Esta respuesta no hace más que alimentar la sospecha de Chifuyu, quien lo ve salir y nuevamente deja volar su imaginación, así que piensa que Ryusei tiene otra pandilla llamada Ryusei Gang y que está planeando un golpe de estado contra Touman. Esto hace que Chifuyu decida seguirlo para saber qué es lo que trama. Al mismo tiempo, un pequeño felino negro lo seguirá muy de cerca sin que él se dé cuenta. El primer lugar al que ve entrar Ryusei es una escuela solo para mujeres y son mujeres de secundaria. Nuevamente la mente de Chifuyu va mucho más allá y piensa que puede haber algo turbio relacionado entre Ryusei y las mujeres. Negocios quizás. Y como Chifuyu no puede soportarlo, se abalanza hacia el lugar para golpear a Ryusei. Sin embargo, Ryusei no se encuentra y queda frente a frente ante puras mujeres, lo que hace que se asusten y digan que es una persona sospechosa. Chifuyu sale corriendo de ahí sospechando de que Ryusei le tendió una trampa y que sabe que lo está siguiendo. El segundo lugar al que entra es una tienda de ramen, mientras nuevamente Excalibur se pasea por el lugar. En este caso, Chifuyu buscará disfrazarse para que no lo reconozca, suponiendo de sus sospechas, y lo veremos con un uniforme de béisbol que le pidió a una persona que estaba fuera. Una vez dentro del lugar, notará de que Ryusei pide un tazón tras otro, pero Chifuyu no puede salir antes del lugar sin averiguar antes qué es lo que trama, por lo que ya no solamente piensa en su misión de reconocimiento, sino que piensa que es una competencia autoimpuesta por él mismo, ya que no quiere perder, por lo que pide 5 porciones extra más. Nuevamente la imaginación de Chifuyu vuela imaginándose a Baji diciendo que a diferencia del ramen no hay nadie que pueda reemplazar a Chifuyu, y lo nombra así vicecapitán. Pero ninguna fantasía puede ir contra la realidad. Chifuyu ha comido demasiado y el cuerpo le pide expulsar algo de comida. Ryusei ve esto y se ríe y saluda al vendedor, quien le dice que es un tipo raro y le muestra la nota que él mismo deslizó. Si pido una porción extra, solo finge que me das una porción extra. Es decir, todo fue parte del plan de Ryusei. Lo vemos salir diciendo que le gusta cuando Chifuyu está asustado y en problemas y que se divirtió cuando empezó a competir por ver quién comía más. Al mismo tiempo, Chifuyu sale del baño devolviéndole la ropa a la persona de la entrada y siguiendo nuevamente el rastro de Ryusei. Esta vez como cómplice de su recién conocido amigo, y una vez más Excalibur pasa por ahí. Después de un tiempo lo encuentra, pero el lugar esta vez es un hospital, cosa que sorprende a Chifuyu. Luego vemos a Ryusei dentro del hospital con unas flores. Lo vemos entrar a una habitación, esta está vacía, depositar las flores sobre la cama. Detrás de él alguien aparece y le dice que se dio cuenta de que alguien le traía flores y regalos todos los días en lo que lo estaban rehabilitando. Quien dice esto es Cho,
miembro de la primera división y a quien le habían partido la mandíbula la pandilla de Yakodoki. Sin embargo, estos mismos integrantes fueron a disculparse y le contaron que Ryusei fue solo a la reunión de casi 20 personas. Dicen que entró con una expresión enfurecida diciendo que todos aquellos que lo habían lastimado salgan. Cho se emociona al narrar esto ya que Ryusei se enojó por él y se lo agradece. Aunque Ryusei trata de pasar el momento diciéndole que hizo eso porque es el único con el que puede hablar de fútbol de primera división y que fue un ataque de pasión por esa razón. Nuevamente le pregunta si eso es verdad porque le trajo flores y se desentiende diciendo que en el lenguaje de las flores el significado detrás de ellas es da tu mejor esfuerzo. Fuera del hospital, un felino conocido hace su aparición. Si bien Ryusei quiere irse y le dice que no le diga a nadie que estuvo ahí, antes de marcharse su compañero se sincera y le dice que, si bien parece ser despreocupado, debe saber que todos los integrantes de la primera división lo admiran y que es digno de ser el vicecapitán. Esto no es solo escuchado por Ryusei, sino por Chifuyu, que espera afuera. Poco a poco reconoce el valor de Ryusei dentro de la primera división. Pero para cortar el momento, aparece un gato con una cicatriz en la cabeza. Un gato que se apega a Ryusei y este dice que le gustan los gatos y que quiere adoptarlo. Chifuyu, que hasta ese momento estaba de incógnito, aparece para decir que ese gato solía ser un gato abandonado y que por su mala experiencia con las personas le es muy difícil encariñarse con la gente. Y es por eso que no le mostraría afecto a una mala persona. Es todo lo que tiene para decir. Esto lo dice mientras mira a Ryusei. Y finalmente Chifuyu acepta que ha juzgado mal a Ryusei, tanto por lo que ha visto como por el afecto que el animal siente por él. Ryusei hace otra broma diciendo que tiene suerte de tener un amo tan guapo como él y lo bautiza como Ronaldinho. Al escuchar eso, Chifuyu se enfada, primero porque no entiende el nombre que le ha dado y segundo porque dice que no puede adoptarlo ya que es suyo y tiene un nombre, Excalibur. Quien aparece para romper el ambiente es Baji, quien dice que no hagan escándalo dentro del hospital. Con una aparición fugaz les deja comida y algo más a Cho, y quiere irse rápidamente. Esto maravilla a Chifuyu por lo cool que parece, pero queda algo más. Baji le dice a Ryusei que Sasazuka de Kirabi les tiene puesto un ojo encima, y los están siguiendo. Es decir, más tipos molestos están buscando pelear. Chifuyu siente que queda fuera de esta conversación por lo que parece estar fuera del lugar, pero Baji llama su atención preguntándole si lo está escuchando, que será una gran batalla y le dice que no se le ocurra escapar. Esto emociona a Chifuyu, pero el felino no podía quedar fuera de la conversación y salta para escalar hasta el hombro de Baji. Chifuyu lo llama como Excalibur y Ryusei por Ronaldinho, a lo que Baji les dice que ninguno de esos es su nombre, sino que es Pekehota, un gato que a veces va a jugar a su casa. Se decreta así el verdadero nombre del gato impuesto por el capitán de la primera división. No es Ronaldinho, no es Excalibur, es Pekehota. Bien, este capítulo sirve para empezar a entender un poco más a Ryusei, que para nosotros es un misterio. Si bien en el capítulo anterior habíamos visto cierta bondad en él cuando le permite a Chifuyu entrar en la primera división por su tenacidad, Chifuyu nunca lo ve así. Él ve en Ryusei un oponente y estas sospechas son las que hacen que Chifuyu comience a seguirlo. Ahora, sobre la estructura de este capítulo claramente predomina la comedia. Recuerda un poco lo que sucede en el capítulo en el que Takemichi y Hina siguen a Emma y Mikey creyendo que son novios y que le está siendo infiel a Draken, un capítulo con equívocos y donde hay muchas situaciones cómicas. En este especial la comedia estará a cargo de Chifuyu con sus acciones y presunciones y en Ryusei, siendo el astuto del dúo, haciendo caer a Chifuyu en trampas, ya sea haciéndolo entrar en una escuela solo para mujeres o hacerlo comer hasta vomitar. Pero el tono va a cambiar hacia el final del capítulo con una sola escena. El destino final de Ryusei es un hospital, lugar al que va a dejar flores y regalos a su compañero que fue golpeado por una pandilla rival. Esta historia la vimos en el capítulo pasado. En este caso, con esto pasa algo muy interesante. Sabremos por Cho que la pandilla rival ha ido a disculparse por lo que le hicieron y todo esto porque Ryusei los venció. Es decir, el honor entre bandas aún se mantiene. Y lo importante es cómo nos narra lo que hizo Ryusei. Cuenta que apareció en la guarida con el rostro totalmente enojado. Desde su aparición, Ryusei se las ha arreglado para ser cautivador, sonriente y divertido todo el tiempo, por lo que verlo de esta manera opuesta, es decir, enfadado, es algo serio, por lo que Cho incluso se disculpa. Creo que en cuanto a esto no entraría en una comparación con Mikey, en cómo él oculta sus sentimientos, sino que el cambio de Ryusei tiene que ver con la ira.
Siempre está feliz y cuando se mete con sus compañeros se enfada. Hablando de comparaciones, lo que hace Ryusei de ir todos los días y llevarle regalos sin que se entere es similar a lo que hace Draken por Pachin, de ir todos los días y esperar fuera de la correccional a pesar de no poder entrar. Vemos nuevamente la amistad por sobre todo. Y mientras pasa esto tenemos una gran escena que es cuando Chifuyu escucha lo que pasa estando fuera de la habitación, pero las palabras le llegan igual. Ahí entiende el valor de Ryusei, que no finge esto, no hay una trampa, tiene la confianza de sus compañeros y el agradecimiento de la primera división es lo que hace comprender a Chifuyu que no solamente se trata de fuerza bruta. Además que Ryusei quiere mantener esto en secreto, no quiere presumir de sus acciones. Poco a poco Chifuyu va entendiendo el valor de Ryusei y lo que ve Baji en él. Pero también cambia su percepción gracias al protagonista de las sombras de este capítulo, PKJ, quien sabremos que fue maltratado por personas y que por eso no confía en cualquiera. Es decir, si Ryusei fuera una mala persona, PKJ no estaría con él. Y tengo que decir que fue muy inteligente cómo se posicionó durante el capítulo. Lo vemos en el inicio, después fugazmente en algunas escenas específicas, pero casi siempre de fondo, como contando su propia aventura. Y nos viene la pregunta, ¿a quién estaba siguiendo PKJ desde el inicio? Porque sabremos que cuando sale de la casa de Chifuyu es porque va a la casa de Baji, al menos así lo vimos al final del especial de PKJ. Y vemos a Baji aparecer en el hospital, por lo que quizás cuando lo vemos en este capítulo en realidad estaba siguiendo a Baji y no a Chifuyu. Por cierto, es gracioso la cantidad de nombres que tiene el gato. Chifuyu lo bautiza como Excalibur, cosa que hace en su especial, y Ryusei improvisa un Ronaldinho. A esta altura ya sabemos que Ryusei tiene un gran fanatismo por el fútbol y Baji lo va a decretar como PKJ, que dicho sea de paso es el único ser vivo que ha tenido la suerte de estar con Baji, la mamá de Chifuyu, Chifuyu y Ryusei al mismo tiempo. Todo un rompehogares PKJ. Por cierto, parece que el siguiente capítulo tendremos la primera batalla de pandillas en la que Chifuyu participe, ya que Baji le advierte que Sasazuka los está vigilando, que nos da un momento de drama para Chifuyu sintiéndose fuera de lugar ya que Baji hablaba solo con Ryusei. Sin embargo, rápidamente y muy al estilo Baji, es decir, con un insulto, le hace entender que es un mensaje también para él, lo que hace que la expresión de Chifuyu cambie. Veremos si participará solo la primera división o si veremos a otros miembros de Touman conocidos por nosotros interactuar con Ryusei y Chifuyu. Parece que la acción vendrá en el siguiente capítulo y no puedo esperar para verlo. Espero les haya gustado la review y muchas gracias por mirar.